Feminismo woke, posmofeminismo y la tercera ola. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos utilizado hasta ahora, hasta hace muy poco, el término posmofeminismo y ahora hemos empezado a utilizar el término feminismo woke porque se entiende mucho mejor y es muy importante que la gente entienda de qué estás hablando, ¿no? Vamos a empezar leyendo esta nota de Amaya Gil. Dice: me encanta escucharos. En el caso del feminismo me gustaría que tuvieseis en cuenta a las feministas de raíz, que desde hace años se están dejando la piel luchando contra la doctrina woke. Todas ellas son de izquierda y han sufrido cancelaciones, scratches, han recibido insultos, pérdida de trabajo. Pondría como ejemplo a Lidia Falcón, feminista de raíz, marxista, Marcela Lagarde, Tasia Aranjuez. Sería una maravilla que en algún momento las entrevistaseis. Un abrazo. Bueno, vamos a ver. En principio, suele interpretarse como el feminismo woke algo que quizás no sea exactamente igual que el posmofeminismo. Claro, nosotros hablamos del posmofeminismo como la distorsión ¿de qué? Del proceso de emancipación de la mujer. No vamos a decir el feminismo porque, claro, el feminismo algunos entienden una cosa, otros otra, y para clarificar todo esto, ¿no? La distorsión del proceso de emancipación de la mujer en base a intereses corporativos, ¿no? La distorsión, manipulación, etcétera. Bien, pero esto nosotros lo situamos fundamentalmente en los años 90, no en los últimos años, en los años 90. Ya sabéis que en los años 90 ha terminado la Guerra Fría, es cuando las corporaciones se sienten dueñas del mundo y entonces desarrollan distintas estrategias para el dominio absoluto, que son estrategias geopolíticas, de atlantismo y globalismo, estrategias económicas con el neoliberalismo, y en el ámbito sociocultural, pues lo que hemos llamado el posmocapitalismo, ¿no? Que bueno, sería ahora, el wokismo sería probablemente quizás en la última fase, la fase más reciente de ese posmocapitalismo. Otros dicen que es en realidad lo mismo, ¿no? O si queréis la exacerbación de ese posmocapitalismo. Pero en el caso del feminismo, lo que ocurre en los años 90 es lo que se ha llamado la tercera ola, ¿no? Que es la tercera ola del feminismo, una tercera ola caracterizada por la individualización de las reivindicaciones, el énfasis en la diversidad, etcétera. Es decir, ya esa tercera ola responde a esa manipulación corporativa que fundamentalmente en el caso del feminismo lo que hace es detraer este movimiento de las reivindicaciones socioeconómicas, que son las que hacen daño a los intereses corporativos, ¿no? Y en la medida en que manipula a las mujeres sacándolas de las reivindicaciones socioeconómicas, pues es esto, es una manipulación, ¿no? Es un movimiento destinado fundamentalmente a manipular a las mujeres, ¿no? Bien, entonces estaríamos hablando de que ya en esa tercera ola, no solo la ola de los wokeistas de los últimos años, que algunos le llaman la cuarta ola, no. Esa tercera ola ya es una ola, digamos, de posmofeminismo, de manipulación del proceso de emancipación de la mujer en base a esos intereses corporativos, olvidándose de aspectos, con mucha diferencia más importante, que son esos cientos de millones de mujeres que estaban sometidas en la práctica, que están también sometidas a jornadas laborales o semanas laborales de 80, 90, 100 horas por haberles sometido a un proceso de entrada en el mercado de trabajo, no a través de la división del trabajo entre hombres y mujeres, que si el objetivo hubiera sido la emancipación de la mujer, esto hubiera estado claro, pero el objetivo no era la emancipación de la mujer, el objetivo era el de siempre de los empresarios: mano de obra barata. Cuanto más mano de obra barata, más fácil hacemos dinero, más fácil nos enriquecemos y no nos tenemos que preocupar de tonterías como invertir, investigar y tal. No, con mano de obra barata nos hacemos ricos muy fácilmente. Bueno, pues
es esto el gran problema de las últimas décadas de las mujeres en su conjunto, y esto es lo que ya la tercera ola del feminismo, el posmofeminismo a partir de los años 90, margina. Margina precisamente porque es un movimiento manipulado en base a intereses corporativos, ¿no? Y pues bueno, datos concretos los tenéis en muchos de los líderes de este movimiento, ya en sus precedentes, en los años 70-80, como están algunas pues a sueldos de la CIA o de las corporaciones, de las fundaciones corporativas, ¿no? Bien, entonces, feminismo woke, cuando nosotros hablamos de feminismo woke, estamos hablando de todo hoy en día, porque estamos de alguna forma dejando claro cuáles son las características objetivas de este movimiento, ¿no? Eh, ya digo, normalmente intentamos evitar la palabra feminismo a secas porque algunos denominan feminismo al propio proceso de emancipación de la mujer o a la defensa de ese proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Y entonces nos interesa distinguir el término feminismo, por eso es tremendamente confuso. Hay 17 versiones distintas sobre lo que quiere decir y lo que quiere decir, y si se quiere ser serio con la gente y actuar honradamente, hay que evitar engañarla en base a palabras, que para eso ya están los medios de comunicación y esos partidos políticos nuestros, ¿no? A los que hemos votado durante 30 años. Bien, creo que está claro el concepto, ¿no? El feminismo está corrompido en base a intereses corporativos ya desde los años 90, ¿no? A través de, llamémosle la tercera ola, llamémosle posmofeminismo, llamémosle feminismo woke, ¿no? Vale. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.